Bueno, es un gusto siempre estar en contacto contigo, querida Pilar Rahola, a nivel personal, como amiga, destacadísima escritora y periodista catalana, y amiga de Israel. Aunque yo recuerdo una vez en una de las varias entrevistas que por suerte he tenido el privilegio de realizarte, me dijiste, la cuestión no es solo defender a Israel, sino condenar el terrorismo, condenar el radicalismo, ¿verdad?, islámico, que es nocivo no solo para los judíos y para Israel, sino también para los propios musulmanes. Yo decía, es un gusto el contacto contigo siempre, pero esta vez es menos gusto, porque lo que lo motiva es el hecho que tú has sido víctima de un hostigamiento, de un ataque a tu propia casa, e inclusive quizás me imagino que te será más difícil lidiar con eso por el hecho que han sido compatriotas tuyos catalanes los que lo perpetraron, ¿verdad? Por acusarte de ser socia, cómplice de Israel, y yo no voy a repetir los términos que ellos utilizaron. Ante todo, Pilar, para quienes no saben, cuéntanos por favor exactamente qué pasó y lo principal, ¿cómo estás? Bueno, primero, Jana, encantada de hablar contigo. Por cierto, gracias por las crónicas durante toda la escalada, porque de verdad que nos ponían la piel de gallina, pero era información en vivo extraordinaria. Y bueno, a ver, yo creo que esto no es una sorpresa para nadie. Por supuesto no lo es para los judíos, pero tampoco lo es para las personas que defendemos los valores que significa la defensa de Israel, que es una defensa de los palestinos. Yo me considero una defensora de los palestinos. Los quiero libres de terroristas, libres de organizaciones corruptas y fanáticas. Los quiero con buena relación comercial y vivencial con sus vecinos y judíos. Los quiero que sean el pueblo más avanzado de toda la región, y para todo eso, justamente para todo eso, defiendo muchas de las razones de Israel, porque son razones de valores fundamentales y son razones que tienen que ver con los valores que nos unifican a todos. Defender un país que de golpe le tiran 4.000 misiles y defender que se defienda, y al mismo tiempo señalar a sus verdugos, a Hamás, como los verdugos también de los palestinos, yo creo que eso no es ir a favor de Israel, es ir a favor de la tolerancia, la convivencia, el futuro, la libertad, todos los valores de la libertad. Pero bueno, todos los que nos hemos puesto en esta tesitura, tú sabes muy bien que el conflicto de Israel con el mundo árabe, incluso con el mundo islámico y específicamente con el mundo palestino, no se perpetra o no se percibe en el mundo como un conflicto, sino como una religión. Aquí hay fe, hay una fe cósmica, una fe dogmática, una fe ideológica que de golpe te obliga a pensar en un solo pensamiento, en un dogma de fe. Israel es muy malo, siempre es malo y siempre es culpable. Los palestinos son buenos, nunca tienen ninguna responsabilidad. Sus organizaciones hagan cualquier barbaridad, siempre son guerrilleros, defensores, se inmolan, dan su vida por una causa, etcétera, etcétera. Por supuesto, siempre hay judíos israelíes armados hasta los dientes y niños con piedrecitas. Todo este maniqueísmo atroz que destruye el periodismo, que destruye el pensamiento libre, la capacidad de preguntarse, de saber, de conocer, todo esto, cuando tú vas en contra de ello, que es un gran tsunami de pensamiento único, sabes que te pones en la diana. Es decir, para mí no es una sorpresa, es muy desagradable, pero yo ya llevo muchos años siempre de una agresión sutil, de baja violencia, pero mi cara en universidades con pintadas, encontrarme a hacer una presentación de un libro sobre política o cualquier cosa, encontrarte una manifestación. Por 2 veces hubo en Barcelona 2 manifestaciones donde mi cara estuvo en una diana. Y en algunos momentos he tenido que llevar seguridad policial. Es decir, que ahora vivía una época tranquila en este sentido, pero fue la escalada, nada. Yo fíjate que solo hice un tuit, luego después di entrevistas, pero lo que los puso histéricos es un tuit donde escribí de ningún conflicto en el mundo se miente tanto y se manipula tanto como el conflicto de Israel con Palestina. Solo eso. Y enloquecieron. Estuve 2 días con una cantidad de acoso en redes que, bueno, yo me lo tomo con calma,
este dedito hace clink, clink, clink y bloquea mucho. No me vuelvo loca, digamos, ¿no? Es No muy hay sano otra vez, bloquear. ¿verdad? No hay alternativa a veces, claro. Porque no Mira, es que yo puedes tengo... tratar de convencerlos a que escuchen razones, no hay con quién hablar. Claro, Primero, tú no explicas 70 años de un conflicto tan complejo en 140 caracteres. Y claro. además, como siempre, el ataque es dogmático, son buenos, matan niños, mira qué foto, mira esta foto de un tipo del ejército con una rifle y el niño ahí asustado, eso defiendes tú, Raola, ¿no? ¿Tú cómo vas a entrar en ese debate? Es un debate imposible, es un debate mentiroso, torticero y maniqueo, es la anulación absoluta del pensamiento. De manera que a partir de esta escalada, una de las organizaciones independentistas catalanas, en este caso, pero de extrema izquierda, muy antisistema, que ya ha hecho otros scratches por otros temas, empezaron a tomarla conmigo a nivel de redes. Solo te diré que ahora que he acabado con La Vanguardia, estos que teóricamente son, porque bueno, La Vanguardia ha tenido mis problemas por mis artículos sobre el rey y la corrupción, porque Claro. básicamente ese ha sido el tema, ¿eh? Eso ya es Pero tema interno bueno, español, ¿verdad? Claro. ese es el tema interno español y luego el tema de Cataluña, en fin. Pero bueno, pero fíjate que estos que teóricamente están a favor del referéndum en Cataluña y tal, pedían que ahora que no está en La Vanguardia, que la saquen de la televisión. Imagínate el concepto, ¿no? Matemos al mensajero. Pero lo que no había ocurrido nunca era una agresión, un vandalismo en mi propia casa. Ir hasta mi casa, mi segunda residencia. Supongo que no se han atrevido en la primera, porque yo vivo en el centro de Barcelona, al lado mismo de las Ramblas y de Paseo de Gracia, pero han ido a la residencia de Playa, que es una casa familiar importante, y la vandalizaron con palabras, te puedes imaginar, cómplice, genocida, etcétera, estas locuras terribles, ¿no? Esa banalización de los conceptos totalitarios que hace esta gente, ¿no? Y ese sí que me ha parecido que es un nivel más de acoso. Por supuesto lo he denunciado policialmente, bueno, de hecho la policía fue quien me avisó. La policía me llamó porque ya saben que yo soy un target y por tanto ya están un poco de vez en cuando controlando y me dijeron que había pasado esto. Después estos tipos lo colgaron en redes haciendo propaganda. Tengo que decir, Jana, que la humanidad aún existe porque han recibido muchísimos bofetones, también de catalanes, es decir, les han dicho de todo, totalitarios, fascistas, yo qué sé. Pero lo cierto es que la policía me ha dicho, esto puede que vaya más, ¿no? ¿Cómo me siento? Bueno, ha sido desagradable. ¿Tienes miedo, Pilar? Mira, desde que empecé con todo el tema del yihadismo y el terrorismo y me metí en el lío de Israel, la verdad es que el miedo forma parte de la normalidad de mi vida. O sea, no lo tengo porque ahí está. Es decir, no te lo planteas. Porque si te lo planteas, dejas de ser tú misma. Si yo tuviera miedo, no podría hacer esta entrevista ahora, me escondería bajo unas piedras, le pediría perdón por pensar o por estar informada, Por ¿no? ser tú. Por ser yo. Que bueno, de hecho, eso le dije yo al propietario de La Vanguardia. Tú has fichado a Pilar Rahola y no quieres que yo haga de Pilar Rahola, pues vas equivocado, ¿no? Claro. Pues es un poco lo mismo. Esta gente quiere que, bueno, yo creo que estamos hablando Es muy difícil reconocer que existe un fascismo de izquierdas. Por supuesto, conocemos muy bien el fascismo de derechas. Conocemos los Pinochets, los Franco, todas esas maldades, los Videla, estas maldades extremas tan letales para los pueblos. Yo que he tenido en mi familia fusilados por Franco, ¿qué te voy a contar? Lo primero que aprendí a luchar fue contra el fascismo de derechas. Pero siempre ha existido también un fascismo de izquierdas que ya no es tan reconocido. La izquierda no es fascista. No, yo creo que la inmensa mayoría de la izquierda, por supuesto que no. Y más La izquierda si verdadera que hace honor a lo que son los valores progresistas. Pero hoy en día, justamente, perdona que te interrumpa, pero es sobre eso. Hoy en día uno se pregunta cómo se explica que sectores que se dicen, presentan o consideran de izquierda progresistas, de hecho casi automáticamente primero ver cómo criticar a Israel, lo cual es prácticamente sinónimo de ver cómo justificar a los terroristas. Es algo, yo digo, discrepar con Israel es legítimo, pero hacerlo de una forma que casi ven cómo pueden excusar a Hamas, no me entra en la cabeza. Ahí está. Es decir, yo creo que hay que diversificar la extrema izquierda, que es claramente fascismo. Fíjate que con el fascismo de derechas coinciden la persecución del disidente, la
implosión de un pensamiento único, la muerte del mensajero y la agresión verbal o incluso física, porque hemos tenido momentos en la historia europea, por ejemplo, de un fascismo de izquierdas que ha matado a millones de personas, ahí está el estalinismo, que no se reconoce como tal, ¿no? Mi agresión viene de este sector, que es un sector, desde mi punto de vista, antimoderno, represivo, regresivo y claramente fascista. Fascismo, repito, de izquierdas. Pero luego está la otra gran izquierda, la que no lo es, la que forma parte de los valores democráticos y con la que nos entendemos. Y yo estoy a favor de la justicia social, soy una ecologista empedernida, pero también estoy a favor del libre mercado, de la libertad de expresión. Es decir, uno al final, con la edad, no es ni de derechas ni de izquierdas, sino que hace una componenda con los valores fundamentales y se planta ahí con sus valores. Yo tengo la impresión que mi ideología es estar plantada con mi tienda de campaña en medio de la plaza, con un paragüitas, cayendo chuscos porque pienso libremente. Al final, Camus decía que lo único que existe en el mundo es la lucha por la libertad y en eso me quedo, ¿no? Pero hay una izquierda que con esos valores compartidos, aunque alguna parte de ella se vuelve medio loca de vez en cuando, pero con esos valores compartidos, cuando habla de Israel, se convierte en intolerante, en ignorante, en dogmática, en maniquea y en criminalizadora. Y tú me preguntas, esa es la gran cuestión, porque los hechos están ahí. Si a un pueblo le caen más de 4.000 misiles, que no han hecho una matanza de miles de personas porque Israel se autodefiende Por esa maravilla tecnológica de la cúpula de hierro, lo único. Pero si tú disparas 4.000 misiles, quieres matar. Que luego no lo consigas es virtud de la víctima, pero no del agresor. Claro. Entonces, cuando un país recibe 4.000 misiles y ni eso sirve, y lo recibe de manos de una organización yihadista que persigue disidentes, persigue opositores, los mata, no permite la libertad de expresión, esclaviza a sus mujeres, crea una república islámica regida por la Sharia más obtusa y más fanática. Cuando esto lo hacen, estos tipos que no creen en ningún valor de libertad, te disparan 4.000 misiles contra un pueblo, pueblos, ciudades, con lo que significa de terror, de cambio de vida, de necesidad de defensa masiva. Cuando todo esto pasa y la izquierda se lo mira y dice, malo, malo Israel, el mundo se ha vuelto loco, Yana. Es decir, como tú bien decías, uno puede tener su opinión sobre Netanyahu, buena o mala. Mayoritariamente los hay que la tienen mala. No pero, solo de Netanyahu, en general, de Israel, de política, acá, antes, ahora. Los puede tener de Lapid, y ahora será presidente de Bennett, de quien quieras. Uno puede tener la opinión que quiera, aunque es muy curioso, Yana, que nadie se atreve a opinar sobre política interior en Francia, en Alemania, en Dinamarca, pero todo Dios sabe qué es bueno para Israel o qué es malo para Israel. Todo el mundo sabe quién tiene que gobernar Israel, es decir, cualquier amigo mío, medio ignorante, medio sabiondo, sabe quién es bueno y malo en Israel. Pero ¿tú quién eres? Si yo no me atrevo a opinar de política israelí y llevo toda mi vida siguiendo el tema, y no me atrevo porque además no tengo derecho. Lo que sí que tengo derecho es hablar de un conflicto que además está mundializado. Y sin embargo, ahí están. Pero es que yo creo que hay una izquierda que se ha vuelto... Primero que tenemos que bajar un poco el nivel de nuestros intelectuales hoy en día, o de nuestros voceros o periodistas es bajo. Vivimos unos tiempos de ideas fast food muy rápidas y las redes lo han acelerado. Y como la corriente masiva es Israel es malo, oye, pues ¿para qué meterme en ese lío? Pues Israel es malo. Incluso muchos de los que me han defendido contra estos tipos que me han acusado, decían, yo no estoy con Israel, pero no puede ser que a Pilar Rahola, o sea, la adversativa, cuidado. El pero, no sea cosa que le interpreten que está defendiendo. Ahora, pero Pilar, claro, una pregunta, precisamente a ti que no eres judía. Volviendo a ese tema de lo legítimo de discrepar con Israel. Yo no fui nunca y no soy ahora uno de los judíos que piensa que cada crítica a Israel es antisemitismo. Realmente no lo creo. No. Tú, sin ser judía, precisamente por eso, ¿cómo explicarías cómo distinguir entre la legítima discrepancia, la legítima crítica y una crítica que de hecho es expresión de antisemitismo disfrazado de anti-israelismo o antisionismo?
Bueno, es muy fácil. La crítica es crítica. Israel lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal, esta ofensiva no me ha gustado, creo que podía haber menos víctimas, pero previamente no puede ser que una organización terrorista dispare 4.000 misiles. Esa es la crítica. Es decir, la crítica te la permito con los adverbios, con las adversativas, ¿no? No puede ser que una organización terrorista quiere capitalizar toda la causa palestina utilizando la violencia más extrema, que es lo que ha ocurrido. Pero Israel ha usado excesivamente la fuerza o tenía que haber encontrado otras vías. Esa es una crítica legítima. ¿Estamos de acuerdo o no estamos? Claro. Pero cuando tú haces una crítica diciendo Israel está arrasando Palestina, Israel es genocida, Israel hace limpieza étnica y te lo hace gente razonable, que escribe en periódicos razonables, que tiene carreras y que no son fascistas de izquierdas, sino que son gente con la que nos entendemos en muchos temas, cuando eso ocurre, ahí hay antisemitismo. Y no me vale lo del antisionismo. De entrada, estar en contra del sionismo es estar en contra de la creación del Estado de Israel. Ya pone en cuestión el derecho de Israel a existir. Claro. Porque eso es una barbaridad. A mí me dicen, tú eres una sionista. No, yo no soy sionista. ¿Para qué voy a serlo si no soy ni judía ni israelí? Yo no, pero sí que puedo entender que hubo un movimiento de enorme importancia que nacía de las persecuciones históricas más brutales, que finalmente entendió que o tenían su espacio en la ONU y tenían su derecho como Estado, o no los defendería nadie, como así es. Es decir, esto es el sionismo, más corto y pego, es decir, no hay mucho más. Y cuando un tipo te dice, yo lo que soy es antisionista, primero, eres un ignorante, no tienes ni puñetera idea, porque además el sionismo nació fundamentalmente de movimientos muy progresistas, o sea, no entendiste nada. Y segundo, es que es poner en cuestión el derecho de Israel a existir. Y cualquiera de estos que te dice que se proclama antisionista, cuando en realidad lo que es contrario a que los judíos tengan el derecho internacional, ese es el tema, no ponen en cuestión Gambia, Ghana, no sé, Bosnia, Nagorno-Karabaj, es decir, que todos son, oye, territorios magníficos con los que, por supuesto, que les sean muy felices. Pero quiero decirte, hay cantidad enorme de países sin una historia milenaria, sin una lucha de un pueblo por tener el derecho a existir, a vivir, porque al final, después del Holocausto, ya era el derecho a vivir, ¿eh? Ya no era más, ¿eh? Y cuando tú no pones en cuestión ningún país del mundo de los 100 y pico que hay en la ONU y solo pones el de Israel, tienes un problema muy grave. Y no es crítica a Israel. Es más profundo, es un estigma, es una maldad. Y eso es puro antisemitismo, reinventado, porque estamos en el siglo XXI y porque ahora ya los judíos no tienen la nariz curvada, no van de negro por la noche robando la sangre de los niños. Ahí está, sí. Eso ya no, ni el judío feudal ni el judío nazi, ahora no. No, ahora son gente perversa con alta tecnología, que van vestidos de SEALs, a lo israelí y que matan niños. Bueno, son los mismos que se bebían la sangre de los niños cristianos. Es que vamos de estigma en estigma, no ha cambiado. Los niveles van cambiando simplemente. Sí. Se reformulan, pero fíjate que mira los tres grandes niveles, mira cómo se mantienen en el tiempo. Una, el judío es conspirador, es perverso y domina el mundo. Está clarísimo. Imagínate cómo domináis el mundo, que no hay manera de que haya una portada de periódico a favor de Israel. Es decir, pero sin embargo el concepto de la conspiración continúa exactamente. Los protocolos de los sabios de Sion, los banqueros del centro de Europa dominando la economía mundial, hoy son los judíos de Wall Street. Pero por ahí van, que ayudan a Israel. O sea, toda la perversión es completa. Cuando yo les digo a estos tontos que hay más dinero en Kuala Lumpur que en Wall Street, me miran con cara de idiota. La suya, claro, la suya, porque es que no saben nada. El segundo libelo es el del el judío perverso y el niño que muere. Y ese es un libelo que se mantuvo durante todo el proceso inquisitorial en la vieja Sefarad, en la Edad Media, se mantuvo en todas las persecuciones europeas, se mantuvo en los pogroms rusos, se mantuvo en todo el antisemitismo francés, en el austriaco y luego estalló en el nazi. Y siempre había esa idea de la
la debilidad de los niños, de los cristianos o de los no judíos ante el poderío perverso judío, ¿no? Y el tercer concepto, que también es un concepto, vaya, un libelo clásico, ¿no? Es que el judío no tiene valores occidentales, no tiene valores de modernidad, sino que lo que es ruin, es egoísta, es perverso. Y cuando tú les dices, ningún pueblo en el mundo ha dado más premios Nobel que los judíos, también te pone esa cara de idiota que tienen porque no saben nada, ¿no? Los Porque esto libelos... va de la mano de la ignorancia, mucho. O sea, o es absoluta perversidad de esconder a sabiendas tantos hechos claros del conflicto y de la realidad de Israel, o ser un ignorante, porque realmente uno dice no hay otra explicación. Bueno, yo creo que todos los libelos históricos, todos vinculados al pueblo judío, siempre se han basado en la más absoluta ignorancia. Siempre. Siempre ha habido voceros ignorantes que repetían propagandas establecidas previamente estructuradas. Hay un dogma de fe, sea religioso o ideológico, es igual, que estalla contra el pueblo judío y que entonces es repetido a partir de los miedos, las dificultades o la pura ignorancia. Lo grave es que pase esto en el siglo XXI con tanta información como somos capaces de tener, pero tú sabes muy bien que los estigmas son más poderosos que la verdad. Y luego además, Jana, tú me decías, Hanna, me decías, ¿cómo es posible que muchos de ellos no alcen su voz, ¿no? Pero fíjate qué me ha pasado a mí, por poner un ejemplo que no soy la única. Es que a la que alzas la voz te masacran. Y la mayoría de la gente, ¿para qué meterse en ese lío? Claro. ¿Para qué meterse? Es decir, ¿qué queda bien? ¿Qué es políticamente correcto? ¿Ser anti-israelí? Pues soy anti-israelí. Es más fácil. Porque lo otro te pone en la diana, te pone bajo riesgo, te crea desprestigio, te crea sospecha, ¿por qué lo haces? ¿Qué intereses tienes? Siempre espurio, siempre es... Y cuando tú intentas hablar de valores, valores, es una locura. De hecho, a mí no es que me preocupe solo Israel, es que a mí me preocupa también los iraquíes, es que me preocupan los afganos, es que me preocupa toda la locura de la ideología totalitaria islámica que subyace en el conflicto con Israel, por supuesto. Y estos tipos no saben nada de nada de nada. Hoy cuando he visto, a raíz de hoy y ayer, que he tenido mucho movimiento en redes de mucha gente que me ha dado apoyo, gracias a Dios, pero también había los suyos que iban repitiendo, los pocos que me atacaban unas sandeces que pensaba, es que no se han leído ni un libro de historia, pero yo no voy a entrar en un debate en redes con cualquier... Es imposible. Pero entiendo que mucha artículos, gente... ¿verdad? Que dice, o sea, ¿qué sentido tiene siquiera contestar? Y yo digo de los artículos, y realmente nosotros que estamos en el mundo de las palabras y somos conscientes de su peso. Yo me acuerdo, Pilar, la primera vez que te vi, que te conocí en una rueda de prensa en Jerusalén, en Mishkenot Sha'ananim, hace muchos años. ¿Recuerdas? Para mí fue la primera vez. En otra vida. Otra vida, sí. Cuando éramos más jóvenes y más lindas. No. Más jóvenes, pero menos guapas. No, ahí está. La vida comienza a los 40, que ya lo pasamos hace un ratito. Bueno, pero yo me acuerdo en aquel primer encuentro, Pilar, tú analizabas la prensa española, ¿no? Y estábamos varios, yo estaba ahí porque era para prensa española, yo ya trabajaba en ese momento con algún diario, no me acuerdo en aquel momento con qué diario, y tú hiciste referencia, analizaste y no dijiste a qué diario te referías. Pero yo creo que el corresponsal del diario al que te referías lo captó y en un momento se levantó y se fue. Y tú analizaste un titular que había salido sobre el atentado suicida, creo que fue en el restaurante Maxim de Haifa, en el que murieron varias familias, me acuerdo. Y árabes, y tú dijiste, me acuerdo que la suicida era el Jihad Islámico Inadi Jaradat, no sé por qué me quedó el nombre de ella, y tú dijiste, contaste, y no estoy citando literalmente, pero el espíritu seguro fue eso, que el titular en aquel diario era algo así como joven abogada palestina se inmola en Haifa. Tú dijiste... Joven estudiante. Y tú dijiste, ¿cómo es eso? Terrorista mata tantos en Haifa.
¿no? O sea, exactamente. Y sigue lo de las palabras. Yo veo la facilidad con la que los israelíes son ultra esto, ultra lo otro. Yo uso el término ultra porque es muy común, pero no peyorativo necesariamente, creo, hablando de los Haredim, se dice los ultraortodoxos. Pero eso de ultra izquierda, ultra nacionalista, ultra derecha, creo que es un término mucho más cargado. Pero alguna vez alguien dice de Hamás, así parte de un teletipo, ¿no? Los reaccionarios, los ultra islamistas, nunca. ¿Cómo se combate eso? Tú que estás con la palabra. Pues mira, esto que estás comentando debe hacer como 15 años más o menos que pasó, o quizá 20, tranquilamente, porque ya tenemos historia, ya, Hanna. Pero siempre tengo tendencia a decírtelo en catalán, Jana, que me gusta iba mucho. A decir que tú me das acento catalán, pero todavía suena sí. No, Hanna, no, es que Jana es un nombre catalán, o sea que... Bueno, pues recuerdo perfectamente el titular y recuerdo que era el periódico El País. Ajá, okay. O sea que continúa igual. En aquel momento era muy gráfico porque yo comentaba que hablábamos del restaurante Maxim's, que además estaba regentado por árabes y judíos, y yo explicaba gráficamente cómo de golpe una mañana de domingo la familia había ido a tomar algo, había el abuelo, recuerdo que había un señor que llevaba el número de Auschwitz, que había ido con sus nietos, en fin, bueno, y yo decía, lo que tenemos aquí es una terrorista, si quieres poner una joven terrorista, con la cabeza podrida, porque eso es la aniquilación mental, que significa que te suicides para matar, es una absoluta aniquilación del cerebro, pero una terrorista asesina a tantas, 20 y pico personas creo que murieron muchas, y el titular en cambio lo tenía todo en positivo, joven, estudiante, Palestina, se inmola en Haifa. Es decir, que la muerte no era la de los 20 que murieron, la muerte era ella. Se había entregado su vida. Y esto no salía en un panfleto de Hamás. Esto salía en el diario El País. Pero es que como este te puedo contar miles. La verdad es que tú bien recuerdas los años que hacen y continuamos ahí. Eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que Israel continúa resistiendo. Y además de resistir, es más puntero económicamente, más puntero tecnológicamente y además ahora, después de los acuerdos de Abraham, tiene más alianzas. Cuidado. Con lo cual, al final, persiste solo, porque el relato internacional no ha cambiado. El relato continúa y ahora además está muy agresivo. Ahora se ha vuelto, porque ahora todo es más agresivo, Hanna. Ahora estamos en un momento de caída de las ideologías, estamos en un momento de crisis, veníamos de una crisis sanitaria, también es una crisis económica, es una crisis de valores, no tenemos referentes y quedan los dogmas de fe. Y entonces, por ejemplo, estos que me han hecho a mí esta agresión en mi casa, ¿qué ideas tienen? Bueno, estos tienen la independencia de Cataluña, vale, de acuerdo, bien, ya tenemos una causa, pero además la revolución y el final del capitalismo y no sé qué, vamos a meter un montón de líos y la muerte de Israel. Ya está, todo junto, es como una especie de olla a presión, a ver qué sale por ahí, ¿no? Muchos de ellos no saben nada, pero les han dado esta bandera. Y es una bandera poderosa, porque imagínate esa imagen, porque claro, porque los misiles que disparan son artesanales, pobrecitos. Fabricación casera. Claro, sí, y cuando tú les explicas un poquito más de la infraestructura o el papel de Irán, no te lo creen porque han decidido no creer, porque además vivimos un tiempo donde la gente no se hace preguntas, quiere respuestas, no preguntas. Con lo cual yo creo que lo único que podemos hacer es persistir. Al final, porque al final el mundo, a pesar de todo, avanza hacia lo razonable. Es decir, si ganara lo irracional, Israel probablemente estaría en una situación mucho peor. Y ahí está, plantando su bandera en el mundo. Y además incluso teniendo a su población medianamente feliz. Algo que no pasa en otros países. Más que medianamente, en realidad, más allá de las duras discrepancias internas, cuando se publican esos índices de su felicidad, Israel está siempre en los primeros lugares. Exactamente. A mí me sorprendió, yo estuve, ¿sabes?, en el 70 aniversario en Yom Ha'atzmaut en Jerusalén, tuve el honor de estar en los actos de celebración y lo que me impresionaba más de los 70 años no era haber conseguido pasar de las naranjas a la alta tecnología, ¿no?, sino que además la gente fuera feliz. Había alegría, había fuerza, porque ese sí que es un éxito, que además si lo consiguiéramos trasplantar a toda la región, imagínate, ¿no? Qué potencial humano nos perdemos. Yo cada niño
palestino al que enseñan a odiar en lugar de enseñar a amar y aprender, es un trocito de la humanidad que nos perdemos. Es que es un desastre para todos. Y entonces cuando a mí alguien me dice, tú estás en contra de los palestinos, no, no, yo estoy en contra de que los dominen los tarados, los locos, los fanáticos, porque yo quiero su liberación. Es como cuando me dicen que atacando el islamismo radical atacas al Islam. No, no, defiendes al Islam. Lógico. Defiendes a sus mujeres, a sus hombres. A los verdaderos creyentes, ahí está. No, y a la gente que quiere vivir tranquilamente su religión y su identidad sin que un loco fanático no me lo envíe a la muerte o lo tenga sometido en una dictadura. Es que al final son los mismos valores en todas partes. En los mismos valores que a mí me hacen defender Israel, también me hacen defender a las mujeres saudíes. Y defender al último director de cine iraní que han matado sus padres por ser homosexual. Es que estamos en lo mismo. Y en cambio ves una cantidad enorme de izquierda que cuando hablas del director de cine iraní están contigo, pero cuando hablas de Israel no. Pero ya te digo, yo creo tres motivos. Uno tiene que ver con el dogma de fe que está muy instalado y con la idea de que, bueno, aquí lo progresista es estar. Pero otro tiene que ver con la comodidad y con la inercia, porque al final la izquierda tampoco piensa más que la derecha. Ahí tienen un prestigio, no sé por qué. Yo he conocido grandes intelectuales de izquierda muy ignorantes. Al final hay gente que piensa y gente que no. Es igual lo que vote. Y gente que se pregunta y gente que no. Pero la izquierda tiene una pátina de prestigio que yo nunca entendí. Y te lo pondré con un ejemplo. Yo conocía a José Saramago. En los últimos tiempos vivía por aquí en Barcelona. Y recuerdo que, bueno, aquí lo consideraban el máximo intelectual de la izquierda, el hombre más ético, más honesto, más bla, 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 bla. Bien, por cierto, un anti-israelí terrorífico, ¿eh? ¿Verdad? Pero el tipo más brillante de la izquierda cerró la lista electoral del PC portugués, que después del de Corea es el más loco del mundo. Entonces dice, algo me falla aquí. Es decir, este es el tipo brillante. Quizás es un tipo que escribe buenos libros, pero que intelectualmente deja mucho que desear. Sin embargo, tienen una pátina que, cuidado, no los tocas. Es decir, el prestigio está en las universidades progresistas, en los intelectuales progresistas. No, oiga, no. El prestigio está donde hay prestigio y hay ideas. Y hay que ganarlas. Pero hay que ganarlas. Y desde luego la izquierda internacional, no solo los locos de la extrema izquierda, la izquierda internacional fracasa intelectualmente ante el conflicto de Israel. Estrepitosamente. Y no porque haga crítica, porque si yo leo una crítica, la respeto, porque demoniza, criminaliza y lo que hace es esclavizar más al pueblo palestino en manos de sus locos. Pilar, podría estar contigo 3 horas más, pero has esta última idea, bueno, la verdad, todos estos conceptos son tan importantes de transmitir, saldrán por supuesto desde Israel y Barcelona, espero que cruzando fronteras a muchos lados, porque es importante escucharte. Y te pido también que tomes esta entrevista como un abrazo desde Israel. A ti ha pedido que te cuides y que seguramente no solo los mensajes, yo sé, explícitos que recibiste, que has recibido, muy lindos, ¿verdad? De Hernán Feldman, vicepresidente mundial de Calle, ¿verdad? Y varias fundaciones argentinas. Sí. Y luego también Panamá. Bueno, la verdad es que he recibido muchísimo cariño y lo agradezco mucho porque también es verdad que a veces es un camino muy solitario pero el libre pensamiento es un camino solitario. Bueno, pero después que, aparte de aquellos que tomaron la iniciativa de publicar comunicados y expresar pública y explícitamente, perdón la redundancia, el apoyo, de hecho representan a muchos más que te quieren bien y te desean lo mejor. Así que gracias. Pilar. Gracias, Yana. Gracias. Y gracias por ese camino compartido durante tantos años. Un abrazo. En la misma trinchera. Un beso. Gracias, Pilar. Gracias. Shalom. Chao. Shalom.